Hace unos meses atrás, el Señor me bendijo con un amigo, con un hermano. Era algo por lo cual estaba orando por mucho tiempo, por algo que esperé que Dios pusiera en mi camino alguien que tuviese la misma visión, el mismo sentir, alguien que tuviese el corazón de un adorador, alguien que entendiese que la alabanza no es solo entretenimiento, que la alabanza no solo es para llenar un espacio. La alabanza es un instrumento de guerra, es un arma poderosa que rompe yugos y destruye fortalezas. Y en esta noche para mí es un privilegio llamar a mi hermano Marcos que venga y me acompañe en esta canción. Amén. Gloria a Dios. Es un canto que nos invita a entrar en la presencia del Rey de Reyes, reconocer su santidad, reconocer su grandeza, reconocer su gracia, su misericordia, su bondad, su poder. ¿Cuántos quieren entrar? Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Anhelamos entrar, si queremos llegar. Oh ven ante la majestad del supremo Rey. Oh ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria al que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Sí, Señor. Oh ven, Ven, oh ven ven ante la majestad del supremo Rey. sí, ven. Oh ven, Ven, mi hermano, ven ven, mi amigo, ante el Rey de los cielos y démosle gloria. Démosle gloria que es y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Oh, adoremos, alabemos al Rey.
Cántalo con nosotros. Oh, oh, ven, oh, ven ante la majestad del Supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria. Oh, démosle gloria al que es y que siempre será. Adoremos, 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 alabemos al Rey. Tú eres digno, Dios, digno. Adoremos, alabemos al Rey. Gloria a Dios.